La historia nos ha mentido. O al menos, nos ha contado solo la mitad brillante de la verdad. Nos dicen que Alejandro Magno nunca perdió una batalla. Y es cierto. En 10 años de campaña, ninguna fuerza logró romper su formación en batalla campal decisiva. Pero si bajas la cámara, si dejas de mirar al Rey Dorado y miras al suelo, verás la derrota. Aquí en la arena no hay gloria. Hay matemáticas. Porque el enemigo más letal que enfrentó la maquinaria de guerra más perfecta de la antigüedad no tenía espada. Tenía sed. La historia dice que Alejandro conquistó el mundo. La arqueología y la logística nos dicen que el mundo casi se lo come vivo. Hoy vamos a hacer la autopsia de un milagro industrial. No vamos a hablar de genio militar, vamos a hablar de calorías, de agua y de la carne humana que pagó la factura. ¿Quién mató realmente al ejército invencible? Año 334 a.C. Alejandro cruza el Helesponto hacia Asia. No es solo una invasión, es una fuga hacia adelante. Las fuentes nos dicen que la corona macedonia estaba técnicamente en bancarrota. Según las estimaciones, debían 1.300 talentos y solo tenían suministros para 30 días. Esto no es una guerra de conquista. Es una startup agresiva, en términos modernos, que necesita quemar capital para sobrevivir. Y el capital son vidas humanas. El historiador Donald Engels hizo el cálculo que los poetas ignoraron. Esta ciudad móvil consumía, según estimaciones modernas, del orden de 75 toneladas de grano y casi 200.000 litros de agua cada día. Piénsalo. 200.000 litros. En un mundo sin grifos, sin camiones cisterna. Si el ejército se quedaba quieto más de 4 días en una zona árida, se devoraba su propia logística. Empezaban a sacrificar a los animales de carga para comer, y al hacerlo, perdían la capacidad de cargar lo poco que quedaba. Para alimentar a la bestia, Alejandro hizo algo radical. Eliminó los carros de bueyes, que eran lentos y comían demasiado. Obligó a cada soldado a cargar su propio peso en grano y equipo. Convirtió a la infantería de élite en mulas de carga letales. Ganaron velocidad, sí. Podían marchar más rápido que cualquier ejército persa. Pero vivían en el filo de la navaja. Un tropezón, una enfermedad, una bota rota, y el sistema te dejaba atrás. A veces miramos estos mapas antiguos y vemos colores planos expandiéndose. Pero quiero que hagas un ejercicio conmigo. Imagina que eres el gerente de logística de esta operación. Tienes 50.000 bocas que alimentar a 3.000 kilómetros de casa. Si fallas un día, hay un motín. Si fallas 2, hay muertos. Si fallas 3, el imperio desaparece. Esa es la tensión real. No es la espada contra el escudo. Es la logística contra la biología. Si te interesa ver la historia no como un cuento de hadas, sino como un problema de ingeniería humana, este es el lugar. Acompáñanos en esta marcha, porque vamos a ir hasta donde el mapa se acaba. Los persas lo sabían.
El general mercenario Memnón de Rodas propuso la única estrategia que podía matar a la bestia: tierra quemada. Quemar los campos. Envenenar los pozos. Retirarse y dejar que el hambre hiciera el trabajo sucio. Alejandro no perseguía a Darío solo por gloria. Lo perseguía porque no podía detenerse. Tenía que capturar los almacenes reales antes de que los quemaran. Era una carrera contra la inanición, disfrazada de campaña militar. Enero del 332 a.C. La máquina se topa con un muro de agua. Tiro. Una isla fortaleza a 800 metros de la costa, con murallas que caían directamente al mar. Alejandro no tenía flota. La lógica militar dictaba seguir de largo. Pero la lógica logística decía no. Si dejaba Tiro atrás, la flota persa cortaría sus líneas de suministro con Grecia. Alejandro tomó una decisión que define su patología. Si la geografía no le servía, cambiaría la geografía. Ordenó construir un dique, un puente de tierra sobre el mar abierto. Arriano nos cuenta que fue una obra de inmenso trabajo y terror. No fue una batalla, fue una obra civil bajo fuego. Los ingenieros macedonios trabajaban mientras los tirios les disparaban desde las murallas y enviaban buzos para cortar los anclajes bajo el agua. Imagina el sonido. No el choque de espadas, sino el chapoteo de toneladas de roca, los gritos de los capataces, el crujido de la madera bajo tensión. Los tirios contraatacaron con ingenio desesperado. Lanzaron barcos llenos de brea ardiendo contra las torres de asedio. Curcio nos da un detalle horrible. Calentaban arena en escudos de bronce hasta que estaba al rojo vivo y la lanzaban sobre los soldados macedonios. La arena ardiente se colaba bajo la armadura, causando heridas devastadoras. Pero la máquina no se detuvo. Tardaron 7 meses. 7 meses de ingeniería obstinada. Al final, el dique tocó la muralla. Alejandro borró la palabra isla del mapa. La geoarqueología moderna lo confirma. La sedimentación alrededor de ese dique convirtió a Tiro en una península para siempre. La victoria fue total y brutal. Las fuentes hablan de miles ejecutados en la playa y decenas de miles vendidos como esclavos. El mensaje para el resto del mundo fue claro. Ni la naturaleza, ni el mar, ni la lógica pueden protegernos. La máquina logística de Alejandro aplasta la realidad misma. Gaugamela le dio el trono del mundo. Se hizo con el tesoro persa, 50.000 talentos de plata en Susa, 120.000 en Persépolis, según los registros antiguos. La deuda estaba pagada. Y aquí surge el problema. Si ya eran ricos, si ya habían vengado a Grecia, ¿por qué seguir caminando hacia el este? Aquí es donde las fuentes se dividen. Arriano, el oficialista, nos habla de la gloria de perseguir a los asesinos de Darío. Pero la tradición vulgata, Curcio y Diodoro, nos muestran la grieta. Los soldados empezaron a mirar ese oro acumulado y a preguntarse de qué sirve ser rico si mueres de disentería en una montaña de Bactria.
Para controlar este territorio inmenso, Alejandro empezó a sembrar ciudades. Las famosas Alejandrías. La propaganda nos dice que eran centros de luz y cultura helenística. El historiador Frank Holt, analizando la numismática y la arqueología de Afganistán, nos da una versión más oscura. Argumenta que muchas de estas ciudades eran, en la práctica, prisiones al aire libre. Guarniciones donde Alejandro dejaba a los heridos, a los viejos y a los mercenarios griegos que ya no eran de fiar. No eran colonos felices, eran rehenes armados, obligados a vigilar a una población local que los odiaba. La distancia física creó distancia psicológica. Alejandro empezó a vestir como persa. Exigió la proskinesis, el ritual de arrodillarse, algo que para un griego era una blasfemia reservada a los dioses. Para él era pragmatismo logístico. Necesitaba a los nobles persas para administrar el imperio. Para sus hombres era traición. El asesinato de Cleito el Negro, atravesado por una lanza del propio Alejandro en una borrachera, no fue un accidente. Fue el síntoma de que la máquina se estaba rompiendo por dentro. El rey se estaba convirtiendo en el extraño. Año 326 a.C. Río Éfasis, en el Panjab, India. El límite del mundo conocido. La narrativa clásica dice que el ejército se detuvo porque temían a los elefantes de guerra del imperio Nanda, que les esperaban al otro lado. Pero hay un factor biológico que a menudo se ignora: el monzón. Llevaban 70 días bajo la lluvia. 70 días sin secarse. Diodoro Sículo y Estrabón nos dicen que sus ropas eran harapos podridos, sus armas estaban desafiladas y oxidadas. Los cascos de los caballos se deshacían en el barro. No fue solo político. Fue el límite físico y moral de una tropa agotada. Aquí hay debate. Elefantes, política y pura supervivencia se mezclan en una tormenta perfecta. Alejandro intentó arengarlos. Usó todo su carisma. Les prometió que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y el ejército respondió con la única arma que el rey no podía contrarrestar: el silencio. Arriano describe la escena. Los hombres lloraban, no de miedo, sino de agotamiento absoluto. Coenus, uno de los generales más viejos, se atrevió a hablar. «Señor, regresar es también noble. Nuestros cuerpos ya no nos pertenecen». Es el momento más importante de la saga. La máquina logística, esa bestia que devoraba kilómetros y ciudades, finalmente chocó contra el límite biológico humano. El monzón fue el enemigo que no podía flanquear. Aceptó volver. Pero su decisión final revela una mente fracturada. No volverían por el camino seguro. Si el ejército no quería conquistar la India, él los llevaría a conquistar el infierno. Antes de irse, ordenó construir 12 altares gigantescos, más altos que las torres más altas, para marcar su límite. Como un niño que escribe su nombre en la pared antes de que lo obliguen a irse a la cama. Hoy esos altares han desaparecido, tragados por el río y el tiempo. Pero la lección permanece. Hay una pregunta incómoda que surge aquí. ¿Cuándo se detiene una máquina que fue diseñada solo para avanzar?
Alejandro había construido un sistema económico que dependía del saqueo continuo. Si paraba, quebraba. Es la trampa del crecimiento infinito. Quizás te ha pasado. En tu trabajo, en un proyecto, en una ambición personal. Sigues empujando porque la inercia es más fuerte que la razón. Hasta que tu cuerpo o tu equipo dice basta. El éffasis es ese momento. El momento en que la biología le gana a la voluntad. ¿Cuál es tu éffasis? ¿Cuál es el límite que estás intentando cruzar, ignorando la lluvia? La historia suele recordar a los conquistadores por las líneas que dibujan en los mapas. Pero la logística no recuerda que esas líneas están hechas de gente. Alejandro miró el mapa y eligió la ruta sur, a través del desierto de Gedrosia. Las fuentes antiguas debaten por qué. Algunos dicen que quería apoyar a su flota en la costa. Otros, como Plutarco, sugieren que quería superar a la legendaria reina Semiramis y a Ciro el Grande, quienes supuestamente intentaron cruzar ese desierto y fracasaron, según la leyenda. Era la hubris griega en su máxima expresión. El orgullo desmedido antes de la caída. La retirada no fue un regreso a casa. Fue una sentencia. Alejandro convirtió el viaje de vuelta en la campaña más difícil de todas. Decidió luchar contra la naturaleza misma. Y la naturaleza, a diferencia de Darío, no huye. La naturaleza espera. Los soldados celebraron cuando se dio la orden de volver. Creían que la pesadilla había terminado. Se equivocaban. La verdadera pesadilla estaba a punto de empezar. Para volver a Babilonia, Alejandro los llevó a Gedrosia, la tumba de los ejércitos. Allí, la ecuación Engels de la que hablamos al principio, esa necesidad de agua y grano diario, se rompería por completo. En la parte 2 de esta saga veremos el costo final. Veremos cómo el ejército invencible se ve obligado a comerse sus propios caballos y a beber lodo para sobrevivir. Veremos qué pasa cuando la logística falla catastróficamente. Y finalmente, veremos qué ocurre cuando el único pilar que sostiene al imperio, el cuerpo biológico de Alejandro, deja de respirar. El imperio no cayó en una batalla. Se fragmentó en el vacío que dejó un solo hombre. La historia de Gedrosia y la muerte de Alejandro es la autopsia de un colapso institucional. Y eso es lo que veremos en el próximo episodio. Si quieres entender por qué el imperio más grande del mundo se rompió en pedazos tras su muerte, asegúrate de estar aquí. Activa la campana. La parte 2 es la caída del gigante. Soy Nex y esto es Ecos del pasado Nex. La evidencia manda. Hasta la próxima.